Buen día, nosotros somos el equipo que va a hablar sobre posiciones juradas. Está conformado por la licenciada Fanny Ramírez, la licenciada Sandra Cruz y Ani Roballo. En el tema de lo que son posiciones juradas, estas se refieren a aquellas preguntas asertivas que se formulan de modo a una de las partes y que esa parte debe contestar en cuanto a lo que es un juicio. Se le denomina posiciones juradas al hecho de responder bajo juramento las serie de interrogantes que hace una de las partes de lo que es el juicio y que va a servir de prueba en todo lo que es de índole personal. Consiste en una serie de preguntas que hace el litigante para declarar bajo palabra y que por lo general se hacen de manera afirmativa. Son declaraciones voluntarias y sobre todo son sobre actividades o cosas que la persona a la cual están interrogando conoce. No necesariamente el absolvente, o sea, la persona que responde, debe contestar de manera que vaya en contra de sus elementos o ponga esos elementos en contra suya. Es un proceso típico del interrogatorio de parte y de la calificación que se le otorga a cualquier actividad. En caso de Venezuela, cuando hablamos de la doctrina venezolana, para que la declaración sirva como una posición jurada o tenga la validez, se tiene como requisito que las preguntas deben ser afirmativas, que componen, todas esas preguntas que componen el interrogatorio deben ser de manera afirmativa. Hay juicios encontrados entre varios autores que dicen que la posición, el recurso de lo que es la prueba de posición jurada conlleva una confesión. Otros autores o otras personas en otras doctrinas establecen que las posiciones juradas son principalmente un instrumento que tiene como último objetivo la confesión de la contraparte. En el caso del derecho probatorio, se parte del supuesto de que las posiciones juradas están dentro de la obligación procesal y por ello terminan de forma natural en una confesión. En el caso de la materia probatoria, lo que se busca es hacer una crítica constructiva en el beneficio de que solo las personas jurídicas pueden hacer uso de una persona natural para que establezca esa posición jurada. Es decir, debe utilizar una parte humana. El artículo 403, correspondiente al Código de Procedimiento Civil, establece, en cuanto a lo que es las posiciones juradas, que la persona que sea parte en un juicio tiene el deber de contestar bajo juramento sobre las posturas que le hiciera la contraparte, según los actos concernientes de su conocimiento. Al respecto, autores establecen en el artículo 49 de la Constitución, en el ordinal 5, que ninguna persona puede ser forzada a declararse culpable o a confesar en contra ni en perjuicio de su cónyuge, concubina, dentro del segundo o cuarto grado de afinidad. En cuanto a lo que significa lo que es la oportunidad de procesal para lo que es proponer las posiciones juradas, el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil establece que solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de esta hasta el momento de comenzar los informes de las partes de la sentencia. Es decir, que las posiciones juradas se pueden promover y evacuar en una etapa más amplia que la del periodo probatorio del proceso. También el artículo 520 del mismo código establece que en una segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino los instrumentos públicos, la deposición y el juramento decisorio como tal. Es importante señalar este punto, que es un promovente y que es un absolvente. El promovente es la persona que promueve o la persona que establece la formulación de las preguntas, es el formulante, también se le puede decir, ya que será quien formule esas preguntas dentro del interrogatorio. Y el absolvente es la persona que las responde. En este tipo de interrogatorios se presenta la situación que puede luego cambiarse los papeles, es decir, el absolvente pasa a ser el promovente o quien hace las preguntas y el formulante o el promovente pasa a ser el absolvente a contestar las preguntas que le efectúen.